Mi nombre es Rebeca Madrigal, soy periodista de la sección de política de La Nación. Nos acompaña el doctor Danilo Medina, él es jefe de la unidad de ginecobstetricia del Hospital Calderón Guardia. El doctor Medina tiene más de 30 años de experiencia en su área y nos acompaña para conversar sobre el aborto terapéutico, pero desde un punto de vista técnico y médico. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. A ustedes. La primera consulta es la básica, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos o qué es lo que se aplica en el país como aborto terapéutico? Desde que yo estoy en la universidad y que nos preparan para ser médicos, especialmente en el área de la ginecobstetricia, se nos presentan pacientes las cuales por un embarazo pueda deteriorar su estado físico y que por lo cual puede desarrollarse entonces un problema que tenga la madre y que pueda fallecer por el embarazo. Aclarar, doctor, de que el aborto terapéutico es algo que se aplica en el país, pero lo que hace falta es una norma, quizá para brindar mayor seguridad jurídica a la comunidad médica, sí, supongo. claro, también. desde 1970 hay una legislación al respecto, pero de toda la vida se ha aplicado la posibilidad de realizar el procedimiento de evacuación uterina cuando exista la imperiosa necesidad de hacerlo. Pues hay casos que no se pueden dejar de lado, como es el aborto inminente, ya no tenemos nada que hacer y el producto de la concepción sale y entonces tenemos que hacerlo. Igual cuando hay un embarazo ectópico, eso el bebé está vivo en la trompa uterina o en alguna parte del sistema orgánico, pero no en el útero, entonces hay que sacar este bebé. Existe un embarazo que se llama el embarazo abdominal, también es una cosa extraña. A veces los bebés puedan ir adelante hasta cierto punto de su vida fetal, pero cuando salen ya fallecen por tener problemas muy serios de los pulmones. Igualmente existe otra enfermedad muy rara, que son las enfermedades de las placentas, entonces se llama enfermedad molar. Entonces, en la enfermedad molar hay que acabar con el embarazo. Entonces, esto es lo más común y corriente. O sea, efectivamente, usted me confirma que el aborto terapéutico, aunque no tenga una norma, que es la que se intenta realizar ahora, efectivamente en los hospitales se practica para salvar la vida a la madre. En algunos casos, cuando se han presentado también otras situaciones, como aquella mujer que tiene un cáncer y que de cualquier parte del cuerpo y que viene con un embarazo y ese embarazo podría deteriorar ese curso de la enfermedad que tiene la madre, entonces podría solicitar el aborto terapéutico. Ahora, el artículo 121 del Código Penal que habla sobre el aborto impune, dice que se podrá practicar el aborto impune para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Y este no ha podido ser evitado por otros medios. El término salud quizás es como lo que nos traba en la discusión y es quizá donde está el debate, porque no necesariamente se puede aplicar aborto terapéutico cuando la madre se va a morir inminentemente si continúa el embarazo a término, sino cuando también le impacta en su salud. ¿En qué casos se puede valorar, se considera el aborto terapéutico desde ese punto de vista de la salud? Bien, en Costa Rica todavía no hemos tenido la particularidad de tener alguna persona que por una situación de salud mental, específicamente por una depresión, vaya a solicitar un aborto. O porque haya tenido un tipo de circunstancia como puede ser una violación, que tampoco nos ha llegado una situación de esas para valoración. Puede llegar en el futuro, es probable. Lo que pasa es que para eso tendríamos que tener comités que los tenemos en los hospitales, colegiados de diferentes áreas profesionales que se tienen que interrelacionar para tomar en consideración qué es lo que se debe hacer en los casos específicos. Ahora, el artículo igual habla de la salud de la madre, pero ¿qué pasa si la madre lleva un embarazo cuyo feto al nacer vaya inminente a morir o su sobrevida sea de horas o de días o incluso de meses? El impacto que puede provocar eso en la salud mental de la madre. Sí, bueno, existe. ¿Se podría considerar en eso un aborto terapéutico de lo que está contemplado en nuestro Código Penal?
En el aborto terapéutico nosotros debemos de considerar ahora, ya que se está haciendo la discusión, no solamente la vida específicamente de la madre, sino también del feto. ¿Por qué, doctor? Porque en muchas circunstancias los bebés pueden estar completamente sanos y la madre está completamente sana. Entonces, excepto en el plano de la salud mental. Entonces, esa es la discusión que podría haber en el futuro, de cómo una mujer que no está en sus 5 sentidos adecuados para sobrevivir con un bebé sano, ¿por qué tengo que llevarla a hacer un aborto? Cuando hay tutores de esa persona o hay personas familiares alrededor que podrían hacerse cargo de un bebé. Bueno, esa discusión no es absolutamente técnica. Lo técnico es cuando un embarazo infringe directamente un problema de salud tan serio que pueda hacer que la madre fallezca. Okay. Pero eso es lo estrictamente el terapéutico que se utiliza aquí en el país. Técnico, sí, o que se deteriore tanto la enfermedad de la mujer por no aplicar algún método terapéutico por el embarazo, por mantener el embarazo, y que yo no puedo tomar una decisión terapéutica como dar radioterapia, dar quimioterapia, dar medicamentos específicos que podrían deteriorar la vida del bebé, entonces es ahí donde tenemos que tomar acciones. ¿No se considera aborto terapéutico, por ejemplo, cuando el bebé viene algún tipo de malformación, por ejemplo, que le falten alguna de sus extremidades o algo así, pero tenga un nivel de sobrevida como cualquier otro bebé? Sí, para efectos nuestros, lo que nos debe llamar la atención, y lo dije anteriormente, es que ya hoy con la tecnología que tenemos sabemos cuál es la probabilidad de sobrevida de un bebé. Entonces sabemos que hay bebés que inclusive la probabilidad de sobrevivir de in útero en todos los 9 meses es poca, ¿verdad? Que puede fallecer inclusive dentro de útero por la gran cantidad de malformaciones. Pero por una malformación que no vaya a atentar contra la vida del bebé, no es el caso. O sea, el que falte un miembro no atenta contra la vida del bebé, pero que tenga un trastorno del corazón en donde las cámaras cardíacas no están bien formadas, evidentemente va a tener un problema tan serio que puede fallecer in útero o pocas horas de vida. Igual lo que sucede con bebés que no tienen cerebro, eso se llama anencefalia. Puede desarrollarse el bebé, pero nace y muere casi inmediatamente. Pero hay casos de esos en el país en los que no se ha aplicado el aborto terapéutico. Sí, hay casos de esos que no se ha aplicado porque... ¿Ha sido un error de no aplicarlo en esos casos? No, error no, sino que no hay una legislación. Por ejemplo, en la parte médica, posiblemente hubiera sido claro que la persona al solicitarlo se le dé la terapia, ¿verdad? Pero al solicitarlo a través de los medios legales fue rechazado, ha sido rechazado en algunas oportunidades. Entonces, también para eso, bueno, existirá la posibilidad de juntarse a una norma, y eso es lo que hace también que el médico o la persona que vaya a hacer el procedimiento se proteja. En el caso de las violaciones, no existe en el Código Penal, no es una justificación para aplicar un aborto impune. Sin embargo, algunas mujeres podrían pasar por un periodo de mucho estrés durante el embarazo, ¿verdad? En caso de que hayan quedado embarazadas. O el caso de niñas, ¿verdad? Que están muy pequeñas, y uno diría, no puede llevar un embarazo a término, no puede llegar a un parto una niña de 12, 13 años. En esos casos, aunque la causa del embarazo no esté tipificada en el Código Penal, pero peligra la vida de la madre, ¿se puede aplicar un aborto terapéutico? Es que depende, porque si el embarazo es normal, sea una niña, podría perfectamente llevar el embarazo hasta término. Y teniendo un bebé normal, puede perfectamente tener su parto de una u otra manera. En el caso de la persona que es violada, posiblemente sea una persona sana y vaya a tener un bebé sano. Entonces,
la violación por sí misma no va a ser. No va a ser, pero los efectos que pueda generar, digamos, el embarazo. Esa puede ser la discusión que no nos compete directamente a quienes debemos de hacer el procedimiento, sino a quienes deben de valorar cuál es el impacto de ese embarazo sobre esa persona. Estamos hablando, qué sé yo, del área psiquiátrica, por ejemplo. Sorprende el tema de que una niña tan pequeña, saludable, asumamos que es una niña saludable, pueda llevar el embarazo a término, porque mucho se ha discutido es que una niña no puede tener un parto, no lo va a soportar, su sistema no está formado para procrear aún, entonces... Sí, tenemos mucha experiencia ya en las clínicas de adolescentes, especialmente en el Hospital Calderón Guardia, la cual vemos pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Desde los 12 años, y la verdad es que llevan embarazos bastante normales. Físicamente. Emocionalmente es otra discusión, digamos, que hay que llevarlo. Ahora, el aborto terapéutico, nada más para aclarar este punto, ¿es cualquier aborto? ¿Significa que puedo abortar en el momento que quiera, bajo la decisión o porque mi embarazo tiene algún tipo de afectación social o psicológica? ¿Da una licencia para aplicar cualquier aborto? Es que el aborto no puede ser un cheque en blanco. Debe ser solicitado bajo estrictas medidas técnicas en las cuales esté estipulado cuáles son los probables, las probables situaciones en que la persona pueda solicitarlo. Y el poder solicitarlo no significa que lo vaya a hacer, sino que para eso está entonces el grupo colegiado de ginecobstetricia que tomarán en consideración cuáles son los pros y los contras de manejar un embarazo, sí o no. Mi última consulta, doctor, es, ¿existe temor dentro de la comunidad médica y sobre todo en los ginecólogos el tema de aplicar ese tipo de aborto terapéutico? Porque la ley pareciera bastante clara en cuáles casos se aplica. Y es una legislación muy vieja, tiene décadas de existir, sí, o sea, claro. se hace en el sistema público inclusive, pero existe un temor, digamos, en su experiencia. Usted, que cuando conversa con sus colegas, ¿usted siente que hay temor de aplicar este tipo de aborto? ¿Hay un vacío, digamos, legal? ¿Es necesaria esta norma? Mire, yo creo mucho en los médicos de mi país y especialmente en mi área, porque estamos hablando de gente que hemos sido siempre pro vida. Y nos han enseñado eso en las universidades. Cuando usted es científico, está analizando constantemente lo que es el diario vivir en los centros hospitalarios, lo que es el tener los estudios clínicos al día, el poder discutir casos todos los días y que discutimos casos bastante serios, en este caso de pacientes que tienen malformaciones o otras circunstancias siameses, por ejemplo. Bueno, hemos llevado adelante embarazos que llegan al final y tienen éxito, ¿verdad? Y con tumores que antes posiblemente teníamos que sacar el bebé y ahora no. Estamos hablando de gente, niños que han nacido ahí en el Calderón Guardia con tumores de tiroides, por ejemplo, que se hubieran muerto casi inmediatamente. Bueno, la ciencia, la medicina en sí nos puede dar más bien un aliciente para poder salvar más gente, más niños en buen estado, en buenas condiciones. Pero hay otras posibilidades, otras circunstancias que así no es. Entonces, pero mi pregunta tal vez, doctor, es que si hay un temor de aplicar, porque el reclamo social es, si no existe esta norma técnica, entonces las mujeres nos vamos a seguir muriendo en los partos, o nos vamos a seguir muriendo en los embarazos. O sea, sí, hay un temor porque se les ha negado a las mujeres que han tocado la puerta a los médicos y decir, sí, mi vida corre peligro y usted no me aplica un aborto. Sí, inclusive si la norma se da, evidentemente, en los grupos colegiados, no estamos hablando privado, en los grupos colegiados se va a tomar en consideración todo y es la persona, el ejecutante, el que tiene el derecho de decir si se hace o no se hace, porque eso es algo... Pero existe temor de los médicos de a veces decir si se hace. Claro que sí, claro. Temores obviamente a cuestiones penales. A lo que fuera, desde la parte religiosa, la parte social, la parte legal y moral. Se lo agradezco muchísimo, doctor, por acompañarnos en este video, en este programa. Muchísimas gracias a Mucho todos los gusto, lectores. muy amable.